Queridos amigos y amigas de YouTube, hoy voy a hablar acerca de Dios, ¿no? Dios, ¿no? La rama de la teología que estudia a Dios es la teontología. Teontología. Teo quiere decir Dios y logía del griego quiere decir estudio. Es el estudio de Dios Padre. En los otros videos ya he hablado acerca de Dios, ¿no? Jesús y del Espíritu Santo. Hoy me voy a centrar en la imagen, ¿no? En Dios, ¿no? Entonces, Dios a través de los distintos momentos históricos, ¿no? De la raza humana, las distintas culturas y los distintos tiempos, ¿no? Siempre han intentado dar una explicación y una razón, ¿no? Y atributos a Dios, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre, ¿no? En nuestra teología católica vemos, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Como Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, ¿no? Dios es creador, ¿no? Dios es espíritu, no tiene sexo como nosotros, ¿no? Nosotros somos sexuados, ¿no? Masculino y femenino, y Dios tiene características de padre y de madre al mismo tiempo, pero es asexuado, ¿no? Porque es espíritu, ¿no? Entonces, el ser humano, ¿no? Antes de que exista, ¿no? La ciencia, así tal cual como existe ahora, el razonamiento empírico, fáctico, que existe hoy en día, ¿no? La ciencia evolucionada, la epistemología, el ser humano era muy distinto a lo que es hoy en día. El ser humano, cuando no sabía darle una explicación a tal hecho, como un trueno o un niño con epilepsia, lo atribuía a Dios o a un demonio. Lo que se ha descubierto con la ciencia a lo largo del tiempo es que lo que ocurría era un hecho que tiene causa y tiene nombre, ¿no? Y es una enfermedad, ¿no? Que puede ser neurológica, psiquiátrica o psicológica. Pero siempre, a pesar de esto, nunca el ser humano, a pesar de lo que ha evolucionado, ha quitado o sacado de plano a Dios, ¿no? Porque realmente Dios es real, existe, ¿no? Pero es un misterio, Dios es un misterio, ¿no? Como nuestra vida, que trasciende nuestro entendimiento matemático, ¿no? Ya que toda esta naturaleza, ¿no? Está regida, ¿no? Por sistemas de matemática, ¿no? Todo está vinculado a los números, a las causas, a los principios, movimientos, ¿no? Entonces, todo tiene una causa de ser, ¿no? Que yo esté ahora hablando, que yo exista, es porque tiene que haber una causa de alguien que me haya transmitido la vida, que es mi papá y mi mamá, ¿no? Pero, ¿de dónde viene? La vida se va transmitiendo, ¿no? De generación en generación. Pero ¿de dónde sale ese momento en el cual salimos? O sea, ¿qué es lo que le da origen a todo lo que existe, ¿no? Entonces, esa es una gran pregunta, ¿no? De la nada no sale nada, ¿no? Es un argumento, ¿no? Muy usado por nosotros, ¿no? Que de la nada no sale nada. Entonces, tiene que haber una primera causa, un primer motor, como dice Aristóteles y como dice Santo Tomás de Aquino. Ese primer motor que sale de sí mismo y crea es Dios, ¿no? Nuestros hermanos agnósticos y ateos se basan en argumentos de carácter deductivo e inductivo, ¿no? Para que todos nosotros lo que digamos de Dios nos retrucan desde la parte racional para decirnos que todo tiene explicación y lógica, y que
realmente es todo lo que la mente humana produce, ¿no? Y atribuye como si fuera Dios, pero en realidad somos nosotros mismos nomás. Entonces, esta parte, ¿no? Es un poco bien complicada, ¿no? No es fácil, pero para, como decía, ¿no? La ciencia ha descubierto muchas cosas que antes no se sabían, ¿no? Pero nunca de la mente del ser humano y a lo largo de la historia nunca se fue el razonamiento de Dios, ¿no? Siempre Dios está presente, porque no es una idea, no es un concepto abstracto, sino que realmente Dios es un ser real que existe, ¿no? Y que no solamente es un pensamiento humano, sino que existe en la realidad y vive dentro de nosotros mismos. Es un misterio, ¿no? Por eso, como decía, trasciende nuestra matemática, nuestra lógica. A Dios, ¿no? En la palabra de Dios se va manifestando de distintas maneras y en distintos tiempos, ¿no? Vemos cómo se manifiesta, ¿no? A través de la zarza ardiente, ¿no? A Moisés, a los profetas, y se manifiesta en Jesucristo, su único Hijo. Se manifiesta en los apóstoles, en los misioneros, está dentro de nosotros. Pero para que nosotros podamos sentirlo, experimentar y decir que Dios existe, primero hay que salir de la dureza y de la cerrazón de mente, de decir que todo es invento humano. Hay que dejar abierta esa posibilidad de que el ser humano es débil y que el ser humano es una criatura, es un hijo de Dios y que no tiene control y dominio y entendimiento de todo, sino que tiene que abrirse como hijo, ¿no? Para de su padre recibir conocimiento. Dios es amor, como dice San Juan, ¿no? Y toda la Biblia es una historia de amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Que según cada religión, ¿no? Sea cristiana o no, le da diferentes interpretaciones, pero en sí es lo mismo, es el amor a Dios y al prójimo. A Dios, ¿no? Nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que abrir el corazón, tenemos que rezar, hacer silencio, meditar, para que nos llegue a nosotros la experiencia de Dios que realmente existe, que podamos sentir su amor, su cercanía. Pero si nosotros pensamos que todo es racional, que todo es matemático y que no hay nada más allá de lo que nosotros pensamos, estamos cerrados, estamos equivocados, porque se le tiene que abrir el corazón para que nosotros podamos experimentarlo. Si yo no lo experimentaría, no estaría haciendo ahora un video, ¿no? Casi a la 1 de la mañana hablando de Dios. Estaría en otra. Entonces, a Dios hay que abrirle el corazón para que podamos sentirlo y para que paso a paso vayamos, ¿no? Sintiendo, ¿no? Su presencia, su amor, y después seguir creciendo y creciendo espiritualmente hasta el cielo, ¿no? Porque una vez que sentimos a Dios, es rezar, es vivir su palabra, es vivir los sacramentos, es vivir una honda y profunda espiritualidad, ¿no? Es vivir su palabra, y que nuestras vidas están determinadas por seguir o no seguir a Dios, ¿no? Todos lo que Dios nos pide que hagamos, ¿no? Toda la ley divina y humana es por amor al ser humano, ¿no? Si nosotros la vivimos, vivimos en espíritu y en verdad, alabando a Dios. Si no la vivimos, no alabamos a Dios. Entonces, creer en su palabra y creer en Dios es muy determinante para la vida de las personas y para toda la sociedad y el mundo entero. Es muy determinante porque hay grandes cambios en creer o no creer en Dios. Abramos el corazón a Dios, pongamos la mirada en Cristo, que Él nos ilumine y nos llene de su conocimiento para que podamos todos los días
conocer más a Dios y podamos acercarnos a Él. Y como consejo final, siempre hay que buscarlo en el hermano a Dios. Dios está en su palabra, en la naturaleza, en el silencio, pero sobre todo está en las personas. Busquemos a Dios. Que tengan un hermoso día.